¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Recordarles, mi nombre es Felipe García y por parte del Departamento de Generación de Conocimiento estoy aquí con ustedes para compartirles la sesión del día de hoy referente al sistema de compaquinóminas, donde estaremos viendo el proceso del cálculo anual. De igual forma, recordarles que esta sesión está siendo grabada y va a estar disponible para que ustedes la puedan consultar en un lapso de 48 horas posterior a la sesión. Por ahí ya la van a poder consultar en mi gestión. De igual forma, recordarles, esta es una sesión de manera a continuidad de lo que vieron el día de ayer con respecto al cálculo anual del sistema nóminas, pero donde veían el concepto o la parte conceptual y donde veían la parte de cálculo manual. Ahora lo vamos a estar viendo, pues básicamente reflejado en o ejecutar ese proceso en el sistema, y para eso pues definimos nuestro objetivo, donde nosotros vamos a conocer el proceso del cálculo anual y sus consideraciones ya específicamente dentro de la aplicación de Compaq Nóminas. El temario que tenemos previsto, pues nada más hacer la referencia del marco legal del cálculo anual. Es una breve referencia para posteriormente pasar a la preparación del cálculo anual en nuestro sistema, ejecutarlo, validar de igual forma cuál es el reporte donde nosotros podemos ver dicho resultado, y estaremos viendo en este cálculo, como resultado del cálculo, pues aquellas claves agrupadoras del SAT que se utilizan y que se ven reflejadas una vez que nosotros aplicamos dicho proceso. Bien, retomando nada más lo que veíamos anteriormente, recordar que el pago del ISR que realizan los empleados o que se realiza a un empleado, perdón, es un pago provisional, que quiere decir que mes con mes las empresas están haciendo al menos cuando las empresas tienen empleados, pues están haciendo el cálculo del ISR, pero ese es un ISR mensual. Y el cálculo anual se refiere básicamente a que se considera el cálculo del impuesto, pero con base al ejercicio fiscal, siendo entonces todos los acumulados que tenemos en un año se deben de considerar para realizar el pago del ISR. Si lo resumimos, a qué nos estamos refiriendo? Pues básicamente el pago del ISR se debe hacer de forma anual. Sin embargo, hay pagos provisionales mensuales que se les van haciendo a los empleados para determinar si tienen alguna retención de ISR o si tienen alguna especie de subsidio, y posterior a eso, pues esos acumulados van a un concentrado anual donde, si lo queremos ver de esta forma, nos tendríamos que poner tablas con la autoridad, ¿no? Decir, pues yo ya te pagué mes con mes cierto importe de impuestos, eso me lo llevo a un acumulado, y al momento de tener todos los acumulados o la base grabada anual, pues vamos a determinar con base al acumulado anual cuánto es lo que debimos de haber eh, pagado de impuesto de manera anual, y considerar pues esos pagos provisionales que se tenían de manera parcial para entonces delimitar, ok, te debo, a la autoridad le debo impuesto, o la autoridad me estuvo reteniendo impuesto de más. De manera simplificada, a eso nos referimos con lo que es el cálculo anual. Para esto, pues recordemos que el artículo 99 de la ley de la ley de ISR, pues especifica que hay una obligación por parte de los empleadores de realizar ese cálculo anual a los trabajadores, y por ahí pues la autoridad nos dice en qué rubro nos está especificando esa obligación como empresas. De igual forma, el cálculo anual está basado en este artículo 97 que mencionábamos, y de igual forma establece a quienes se les deberá de hacer o realizar ese cálculo anual como parte o cuando fungimos como una figura de empleadores. Quiere decir, si yo soy el empleador, pues hay unas consideraciones para descartar una serie de empleados a los cuales no me veo yo obligado como empresa a presentarles ese cálculo anual, y por su cuenta los empleados pues tendrían que hacer ese cálculo presentando su declaración
su declaración anual. En el caso de ser un empleador, ¿a quienes no les vamos a realizar el cálculo anual? Pues básicamente aquellos empleados que hayan iniciado la prestación de sus servicios con una posterioridad al 1 de enero o que hayan dejado de laborar antes del 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir? Si yo soy una empresa y contraté empleados el 2 de enero, el 3 de enero, fechas posteriores, pues a esos empleados yo como empresa no estoy obligados a realizarles el cálculo anual. Cada uno de esos empleados tendría la responsabilidad de presentar su declaración anual por sueldos y salarios en este caso. De igual forma, si dejaron de laborar antes del 1 de diciembre, no estamos obligados a realizarles el cálculo anual, que quiere decir un empleado renuncia el 25 de noviembre, pues ese empleado va a tener la responsabilidad por su cuenta de presentar su declaración anual y nosotros como empleadores no tenemos esa responsabilidad. De igual forma, si tenemos empleados que tuvieron ingresos mayores a los 400,000 pesos de manera anual, pues nosotros no estamos de igual forma obligados a presentar su cálculo anual. Y también tenemos la posibilidad de que aquellos empleados que digan, ok, yo trabajé todo el año, no sobrepaso los 400,000 pesos, pero yo quiero presentar mi declaración anual porque tengo la posibilidad de presentar ciertas deducciones. Y para presentar esas deducciones, yo como empleado, pues necesito hacer mi declaración anual. Ojo aquí, es importante que en el caso de aquellas personas que tenemos o que nosotros determinamos que trabajaron todo el año, que ganan menos de 400,000 pesos, que siguen activos, pues cuando hacemos el cálculo anual por parte del empleador, el empleador no se ve obligado a meter o aquellos documentos de deducciones que pudiera tener el empleado. Entonces, ahí cada uno de los empleados debe tomar a consideración. No tengo deducciones que hacer, solamente me consideran mis ingresos por prestación de mis ingresos por mis sueldos, pues me conviene que mi empresa donde laboro me haga el cálculo anual. Soy un empleado que trabajo todo el año, gano menos de 400,000 pesos, pero tengo a lo mejor algunos documentos que pueda deducir, como por aquellos que pueden ser pago de colegiaturas, pago de doctores y demás. Pues me interesa entonces deducir esos otros gastos que por ahí tengo, pues tendría que salirme del sistema de nóminas para yo como empleado presentar mi declaración por mi cuenta. Entonces, dentro del sistema de Compaquinóminas, solamente se va a hacer la consideración de los ingresos por sueldos y salarios sin considerar ninguna deducción adicional. ¿Ok? Más que las deducciones que se pudieron haber hecho por los conceptos relacionados a todo lo relacionado con sueldos y salarios. Bien, para eso, pues, dependiendo del resultado que podamos tener, pues, yo ya pagué ciertos impuestos de manera mensualizada, llega el final del año, puedo tener un saldo a favor o un saldo en contra con respecto al impuesto. ¿Y qué es lo que nos dice la autoridad? Pues nos dice que la diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos del artículo se enteran ante las oficinas autorizadas a más tardar el mes de febrero siguiente al año calendario de que se trate. Y la diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas a más tardar dentro del año del calendario posterior. El contribuyente, por aquí nos dice, podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, lo que se va a hacer es, ok, tú ya pagaste de manera mensualizada cierta cantidad de impuestos, llega el final del año, consideramos todos tus ingresos y con base a tus ingresos anuales determinamos cuánto debiste haber pagado tú como empleado con respecto a el ISR. Si tú pagaste de más ISR, pues entonces aquí nos dice que ese saldo se considera a favor y se deberá de compensar contra el impuesto que pudieses generar en el mismo diciembre o contra los impuestos posteriores
de los periodos consiguientes. Quiere decir, ok, yo debí de haber pagado 1,000 pesos de ISR, pero con los pagos provisionales que se hicieron, periodo por periodo, yo pagué 1,500 pesos, entonces tengo ahí 500 pesos a favor. Entonces la autoridad me dice, esos 500 pesos te los vamos a compensar. Si tienes ISR en diciembre, pues te los descontamos de ahí para que ya no pagues más ISR. Si no tienes ISR en diciembre, te los podemos ir descontando o te los podemos ir como bonificando contra el ISR que se vaya generando en periodos posteriores. Y de igual forma, caso contrario de que hayamos determinado, debiste haber pagado 1,500 pesos de ISR de manera anual y has pagado en todos los acumulados 1,000 pesos, pues esos 500 pesos se van a deducir de el periodo donde se está realizando el cálculo anual, que ahorita vamos a ver en qué periodo es donde se recomienda. Bien, ¿cómo se hace el cálculo anual dentro del sistema? Pues hay que corroborar primeramente que si nos vamos al sistema y visualizamos las tablas de ISR, pues existe una tabla eh, de ISR anualizada, que esa tabla entró en vigor a partir del 1 de enero del 2021 y esa es la tabla que se va a utilizar para realizar el cálculo anual. Entonces hay que corroborar pues que con base a los ingresos y a la base grabada que tenemos en nuestro sistema o en nuestros conceptos, pues vamos a determinar cuáles son las cantidades de impuesto a considerar con base a las tablas anuales. Para eso hay una preparación dentro del sistema que nosotros debemos de considerar para determinar que estamos listos para poder hacer el cálculo anual. Lo primero que tenemos que realizar es identificar básicamente que tenemos la versión de Compact Nóminas 14.1.1. ¿Por qué la versión 14.1.1? Porque tenemos la actualización de las tablas de ISR anuales. ¿Qué quiere decir? Si yo no he actualizado hasta este momento la versión 14.1.1, esas tablas anuales no están vigentes. Estarían visualizando las tablas que se tenían vigentes en la publicación del 2018. Lo primero que vamos a corroborar, pues es entonces que dentro de el sistema de nóminas, en el menú de tablas, tenemos tablas de ISR vigentes. Déjenme abro mi empresa. Tablas de ISR vigentes. Y aquí vamos a corroborar. Recordemos que en las tablas de ISR pues tenemos las tablas mensuales, que es las que se consideran para el cálculo periodo con periodo, ya sea semanal, quincenal o el tipo de periodo que tengamos para el cálculo de nóminas. Y tenemos las tablas de ISR y subsidio anual. Si ustedes observan, están vigentes a partir del 1 de enero 2021. Sin embargo, la actualización que tiene estas tablas actualizadas ya es la versión 14.1.1. Por eso es importante que se deba de tener actualizado. Bien, teniendo entonces validado que tenemos estas tablas, es importante también que corroboremos esto. Si tuvieron la oportunidad de checar las características de la versión 14.1.1 cuando se liberó y que venía esta actualización, hay una especificación y eso hay que tomarlo en cuenta. Para que las tablas se actualicen, aunque tengásemos ya la versión actualizada, debemos de validar
que todos los periodos que tenemos en nuestra empresa estén actualizados al 2021. ¿Qué quiere decir? Que todos mis periodos semanales, quincenales, catorcenales, mensuales que pueda tener, pues todos estén vigentes y estemos trabajando con periodos activos de 2021. De igual forma, si tenemos un periodo extraordinario que hayamos utilizado en el 2020 y que no lo hayamos autorizado, ese periodo extraordinario que tenga fecha del 2020 debe estar autorizado para que tenga una fecha vigente del 2021 y se puedan actualizar esas tablas. Esto nada más para que lo consideren y es una consideración con respecto a las características de la versión 14.1.1. Bien, pues teniendo entonces nuestras tablas, ¿qué otras consideraciones debemos de tener? Tenemos la posibilidad de validar por medio del tablero fiscal, pues que tengásemos de manera correcta todas las bases grabadas reportadas en los XML. ¿Esto para qué? Pues nada más para cerciorarnos de que la información que tenemos de acumulados en nuestro sistema concuerde con la información de los acumulados de los XMLs que la autoridad ya tiene de nuestras nóminas timbradas. Para eso, pues, por medio del tablero fiscal vamos a poder validar que lo que tenemos en base grabada del sistema corresponda contra lo que hemos enterado a la misma autoridad. Podemos de igual forma reconstruir los acumulados para corroborar que todo esté en orden y podemos determinar e identificar cuál será el último periodo del ejercicio. ¿Esto para qué? Ahorita lo vemos más a detalle. Bien, una de las partes que veíamos pues es la validación de las partes grabadas. ¿Cómo vamos a validar esa información? Si nosotros nos vamos a el sistema, yo ya validé que tengo las tablas actualizadas, voy a corroborar que mis partes grabadas en mi sistema contra lo que le enteré a la autoridad por medio de los XML corresponda, pues para eso nos vamos al tablero fiscal y dentro de nuestra empresa, pues al tablero fiscal le vamos a decir que nos lea la información de los CFDI emitidos y que están en nuestro ADD y vamos a descargar o tendremos que descargar desde el portal del SAT o por medio de la aplicación la de descarga de XML más, pues vamos a poder hacer esa validación. Aquí nos dice pues que para esta empresa que es la que estoy trabajando voy a cargar los recibos que tengo en mi ADD. Y cargaremos los XML que se han cargado o que hemos descargado desde el portal del SAT o por medio de alguna otra aplicación. Al tener entonces ya aquí los XML, los estaríamos cargando. Esto lo que va a hacer pues es una especie de conciliación para que veamos lo que tengo en nóminas corresponde contra lo que tengo en, eh, en mis XMLs en el SAT. Y eso nada más es para limitar que vamos tablas, que no hay diferencias y que por ende lo que vayásemos a calcular en el sistema ya como cierre, como cálculo anual, pues va a estar en las condiciones necesarias y los importes van a coincidir. Y por ende el cálculo del último periodo pues va a estar en orden. Si nos vamos aquí en esa parte de tablero fiscal, pues ya conociendo el tablero fiscal, tenemos varios apartados y en la parte de anual sueldos y salarios, lo más fácil que podemos hacer, pues nada más es validar que en el resumen tengásemos la suma grabada de los XML contra los XML perdón, que nosotros cargamos contra la base grabada de los XML recibidos y que tenemos timbrados en la nómina. De igual forma, tenemos este resultado que nos da con base a lo que tenemos en los acumulados del sistema, que es el total de la base grabada. Y pues podemos ver que no tenemos diferencias
contra las bases grabadas. ¿Por qué las bases grabadas? Porque con base, valga la redundancia, con base a todo lo grabado, pues es lo que va a delimitar a estos son todos los ingresos que consideramos para el ISR y su cálculo anual. Entonces, si nosotros vemos aquí, pues estamos validando que no tenemos alguna diferencia, entonces podemos de cierta manera confiar en que tenemos la misma información tanto en mi sistema contra lo que tenemos en en el SAT y su información de los XML. Bien, por aquí veíamos de manera generalizada estas diferencias y pues aquí vamos a poder ver cómo vamos a hacer esa validación. Por ahí mencionábamos que la reconstrucción de acumulados, si tuviésemos a lo mejor alguna diferencia en la base grabada, pues pudiésemos ejecutar la utilería de reconstrucción de acumulados para que entonces haga una validación y haga un barrido de los cálculos que ya se realizaron a los conceptos y validar sus bases grabadas. Es importante corroborar también pues que cada uno de los acumulados que nosotros estamos utilizando pues tuviese los acumulados correctos, que ahorita vamos a ver cuáles son los acumulados que se consideran y en la parte de los conceptos donde lo podemos visualizar. ¿Va? En la parte de esta misma preparación, pues hay que validar cuál es el último ejercicio, perdón, cuál es el último periodo del año para que con base a la fecha de pago el sistema entregue el periodo en el año correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a determinar con base a la configuración de nuestros periodos cuál es el último periodo y la recomendación entonces es una recomendación que el cálculo lo estemos realizando en el último periodo del ejercicio. Recordemos, ahorita lo vamos a ver más adelante, por qué por qué se recomienda en el último periodo. Ahorita lo visualizamos. Dentro de la configuración de periodos, pues nosotros vamos a delimitar con base a la fecha de pago cuál es nuestro último periodo y si hay alguna modificación referente a estos periodos. ¿Dónde lo vamos a poder visualizar? Ya sea desde la configuración de los periodos o cuando nosotros estemos autorizando nuestro último periodo, por ejemplo, el periodo 52, si es que es un periodo semanal, o en el periodo 24, cuando sea quincenal, pues aquí vamos a delimitar con base a la fecha del pago del siguiente periodo cuál va a ser el fin del ejercicio. Para eso me voy a ir al sistema para que veamos esta parte de los periodos. Y aquí en la configuración de los periodos, pues nosotros estamos visualizando cuál es el que se considera como fin del ejercicio. De igual forma, esto va delimitado por la fecha de pago. Si este periodo, por ejemplo, yo lo modificase y voy a poner que abarca del 27 de diciembre al 2 de enero y yo marco que lo voy a pagar el 31 de diciembre del 2021, pues entonces, ay, perdón. Entonces aquí el sistema ya me hace la actualización para hacer ese ajuste y delimitar pues que aquí es mi fin de periodo y que el siguiente lo convierte en el ejercicio número 1. El que teníamos del 27 al 12 lo convierte en el 53 y de esta forma, pues nosotros vamos a determinar cuál es el último periodo. ¿Por qué determinar cuál es el último periodo? Pues recordemos que la autoridad considera los periodos con base a la fecha de pago, aunque aquí ya estemos especificando fechas que nosotros podemos decir, pues ya es otro ejercicio, pero la fecha de pago es el 31 de diciembre, la autoridad dice tu periodo corresponde a el ejercicio 2021. Bien. Si no hago esa modificación, pues se respeta como lo tenía anteriormente, que mi último periodo es del 20 al 26 de diciembre y que la fecha de pago es el mismo 26 de diciembre, ¿va?
Ahorita vamos a ver por qué nos considera, por qué tenemos que determinar estos parámetros o estas consideraciones, ¿no? Bien, mencionábamos que para hacer el cálculo anual, pues se van a considerar los acumulados que tienen nuestros conceptos que se fueron calculando periodo con periodo y determinar que se van a considerar como base grabada todos aquellos acumulados que estén asignados a o más bien nuestros conceptos que estén asignados a el acumulado ISR base grabada, el de ISR grabada artículo 142, ISR percepciones especiales grabadas e ISR liquidación grabada. Todos aquellos conceptos que tengan esos acumulados van a sumar para la consideración de la base grabada o de los ingresos, si lo queremos ver de esta forma, que se van a tomar en cuenta para poder hacer el cálculo anual. ¿Dónde visualizamos esa información? Pues esa información la vamos a ver en aquellos conceptos, en la parte de la pestaña de importe 1, que se considera como las partes grabadas para cuestión de ISR y pues aquí estamos visualizando que los diferentes conceptos que estemos utilizando para el cálculo de nómina, pues tienen ya su base grabada. Por ahí hace ratito veíamos también la parte del recálculo de acumulados. Es importante recordar que para que podamos hacer un recálculo de acumulados, pues cuando se hizo un cálculo inicial, pues el importe total y el importe 1 debieron de haber tenido una fórmula asignada. Quiere decir que si yo calculé, por ejemplo, sueldo, pero no le puse la fórmula, pues aunque haga recálculo de acumulados, no me va a dar ningún resultado, ¿no? Y por aquí vemos algún otro concepto donde podemos visualizar, pues que vamos a utilizar los diferentes acumulados que se consideran para la base grabada y así determinar nuestros importes de cálculo anual. Y de igual forma, podemos a nivel de sistema, podemos validar por medio de reportes, en este caso del ISR y ETU, conceptos por tipo de acumulado, pues podemos ver cuáles son los conceptos que están utilizando o que tienen asignado cada uno de esos acumulados. Por aquí, si nosotros vemos, pues estos conceptos que están aquí listados tienen un concepto de ISR total de percepciones asignado. De esa forma, pues nosotros podemos ir considerando, tener en mente cuáles son aquellos importes que se van a ir considerando, ¿no? Y la otra parte que va relacionada a lo que veíamos con respecto a los periodos, recordar que en el sistema de Compaq Nóminas, el proceso de cálculo anual lo vamos a poder realizar en diciembre, cuando nuestro periodo se encuentre en diciembre y lo vamos a poder hacer las veces que se requiera. ¿Qué quiere decir? Si en diciembre yo tengo 4 periodos semanales, el proceso de cálculo anual lo voy a poder realizar en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, en la semana 4 de diciembre. Con la consideración, si yo lo calculo en la primera semana, pues entonces ahí ya voy a estar determinando si tengo que retenerle más ISR al empleado o si tengo que compensarle ISR al empleado. Sin embargo, hay 3 semanas que no están calculadas y el sistema hace una especie de proyección para determinar con la base grabada, pues cuáles son los ingresos que pudiera tener. Y entonces ese primer periodo, pues el cálculo no es como el final. Lo que tendríamos que hacer ahí es volver a calcular, ya sea que lleguemos al periodo número 3, para que pero el periodo 4, entonces considere lo que ya lo que ya trae acumulado, lo que ya le calculamos en el primer periodo, más los ingresos que se reportaron o que se calcularon en el periodo 2, 3 y 4. Por eso la recomendación es para no jugar con los importes de los empleados, porque a final de cuentas quien ve reflejado eso en su nómina es el empleado. Si le hago el cálculo en la primera semana de diciembre,
y después le tengo que volver a hacer otro cálculo para determinar cuáles fueron los ingresos finales, pues para no generar eh, yo diría, para no jugar con la nómina del empleado, pues nos esperamos hasta el último periodo, le calculamos, ya tenemos todos los acumulados de los periodos anteriores, calculamos el último, hacemos el cálculo anual y tenemos todo lo que se debió de haber considerado como base grabada. Por aquí hay una pregunta. A ver, déjenme ver si capto la idea de Alejandro. Dice, tengo entendido que podemos calcular el cálculo anual en diciembre figurativamente por si el empleado tiene un ISR a retener elevado, pueda solventar con un aguinaldo dicha retención, por ejemplo, o lo anterior podemos saberlo con el tablero fiscal. El tablero fiscal no nos va a dar esa pauta porque el tablero fiscal solamente nos da la información de lo que tenemos en XML y lo que tenemos de bases grabadas en el sistema. Entonces, eso nada más es para corroborar que vayamos a la par lo que tenemos en el sistema contra la autoridad. Esa opción figurativa que dices, Alejandro, pudiese ser una forma de identificar o de solventar esa parte. Si sabemos que el empleado va a tener una cantidad extra mayor de ISR a retener, que a lo mejor no le habíamos hecho, y tenemos un aguinaldo, pues entonces jugamos y eso depende como ya más estrategias de la misma empresa. Jugamos un poquito con esa parte que decíamos, la primera quincena le calculo, por ejemplo, le calculo el aguinaldo y ahí hago el cálculo anual para que entonces el resultado elevado que pudiésemos tener por el cálculo anual se compense un poco con los ingresos superiores que pueda tener por algún otro concepto. Sin embargo, tendríamos que volver a calcularlo en el último periodo para entonces determinar, te hice un primer cálculo anual en la primera quincena. Como tuviste más ingresos, por ahí se compensó o no se ve tan afectada tanto tu nómina, pero de todas maneras tengo que volver a calcularlo al final para que yo considere eh, el último ejercicio, los ingresos de ese ejercicio y se consideren ya los finales y lo podamos hacer. Por aquí nos dice Alberto, yo hago un cierre en aguinaldo y otro al final, que es más o menos la idea que tenía por acá Alejandro. Eso pues es como parte de una estrategia eh, ya de cada empresa y pues dicen, pues se voy a pagar el aguinaldo, a lo mejor del aguinaldo el empleado no se le va a ver tan afectado que le quite 1,000 pesos de ISR compensado contra el ingreso que pueda tener extra por el aguinaldo, a que yo le quite 1,000 pesos de ISR en un periodo quincenal donde no tiene un ingreso adicional, ¿no? Eso pues depende ya de estrategias que puedan hacer y se vale, en el sistema lo podemos realizar. De igual forma, tenemos que identificar que si en el sistema de nóminas no realizamos el cálculo anual en diciembre, pues lo vamos a poder realizar una sola vez. Aquí hay que poner atención, una sola vez en cualquier mes posterior de enero a noviembre. ¿Qué quiere decir? Estamos en 2021. Tengo mi periodo semanal, el 52, autoricé, timbré, me pasé al periodo número 1, pero no hicimos el cálculo anual en el 2021. Lo podemos hacer en cualquier momento, el sistema lo va a permitir. Hay que validar entonces ahí con nuestro fiscalista si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Entonces el sistema nos va a permitir realizar este cálculo solamente una vez, que quiere decir, pues no lo calculé en el periodo 52 del 2021, me pasé al 1 del 2022 y si lo calculo y lo guardo en esa ocasión que lo ejecuto en el 2022, queda ya como definitivo, no lo puedo volver a recalcular. Por eso la recomendación aquí es, ustedes consideren si tienen alguna estrategia como las que mencionaban aquí Alejandro Alberto, o pueden hacer el cálculo en el último periodo de diciembre,
Si lo hicieron anteriormente en cualquiera de los periodos de diciembre, sabemos que lo podemos estar recalculando y traernos arrastrando los resultados que pudiesen haber generado los cálculos anteriores, ¿no? Bien, para poder hacer entonces este proceso, bueno, validamos que tenemos las bases grabadas iguales entre el sistema, los XML que emitimos y los que descargamos del ISR. No hay bronca, todo está bien. Por ahí validamos pues que nuestros acumulados a lo mejor están todo bien porque esa misma validación nos dice que son los correctos, pero si queremos hacer eso, pues reconstrucción de acumulados lo podemos hacer. Si tenemos duda de cuáles son los conceptos, pues recordemos que en el reporte de acumulados por concepto, pues ahí lo vamos a poder visualizar. Corroboramos cuál es nuestro último periodo. Determinamos que nuestro último periodo es, en mi caso, en el ejemplo que tenemos aquí, es del 20 al 26 de diciembre, que la fecha de pago fue del 26 de diciembre y que los días adicionales de diciembre no los consideramos para el cálculo anual porque se van a considerar para el siguiente periodo porque la fecha del siguiente periodo entra en el ejercicio del 2022, ¿ok? La fecha de pago es la que delimita a qué ejercicio le va a corresponder cada periodo para que lo consideremos. Bien, estando entonces ya con estas consideraciones, ya estando preparados con la versión, pues vamos a delimitar cómo vamos a hacer entonces nuestro proceso. El proceso lo ejecutamos directamente desde el menú procesos y tenemos aquí el proceso de cálculo anual. Recomendación, aunque no venga aquí, la recomendación es si vamos a hacer un proceso, siempre hay que tener un respaldo previo por cualquier situación. Puede hacer que hagamos algún cálculo, puede ser que hagamos alguna autorización que no estábamos eh, del todo bien seguros, pues hay que respaldar. Bien, continuamos entonces y decíamos que nos vamos a ir a el menú de cálculo anual. En el Permítame un segundo, por favor. En el menú de procesos localizamos cálculo anual y lo que vamos a estar visualizando aquí pues es una ventana similar a esta. Como primera instancia del proceso, lo que nosotros vamos a realizar es detectar y calcular. ¿A qué se refiere detectar y calcular? Por ahí hay ciertas consideraciones que lo veíamos anteriormente de a quienes las empresas no están obligadas a realizarles dicho cálculo anual. Entonces, el sistema, por medio de el detectar y calcular, nos va a delimitar y nos va a identificar cuáles son aquellas personas a las cuales no les tendríamos que hacer el cálculo anual. Esto lo delimita básicamente con base a la fecha de ingreso, quiere decir si trabajó todo el año o si su fecha de ingreso es posterior al 1 de enero del ejercicio donde estamos haciendo el cálculo, pues entonces el sistema me lo va a marcar como que no le va a realizar el cálculo. De igual forma, si valida que alguno de los empleados sobrepasa los 400,000 pesos de sus ingresos y de igual forma, si algún empleado fue dado de baja antes del 1 de diciembre. De igual forma, por ahí había otra consideración. Si alguno de los empleados nos dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que me hagas cálculo anual porque yo quiero presentar mi declaración y quiero meter ciertas deducciones, pues el sistema no lo sabe. Nosotros tendríamos que indicarle a pues tal empleado no quiere que le realice el cálculo anual y por ende tendríamos que generarle la carta de aviso, generarle la carta de aviso y la constancia de las retenciones que pudiese ya o que ya fueron generadas por cuestión de sueldos y salarios, ¿no?
Entonces, teniendo esa información, pues lo que vamos a ver aquí es un resultado de lo que vamos a tener como saldo a compensar o a cargo con base pues a lo que ya tenemos a su base grabada, a los acumulados de su base grabada, a los impuestos que se consideran con esa base grabada y todo aquello que nosotros ya le hayásemos retenido o sí, básicamente todo lo que ya tiene retenido. Entonces, aquí ahorita lo vamos a ver en el sistema ya de manera práctica para que nosotros nos vayamos aterrizando esta parte. De igual forma, cuando hacemos el cálculo anual, por aquí tenemos que especificar cuál es el concepto a utilizar para lo que corresponde al saldo a favor, que quiere decir que si el empleado tiene saldo a favor, en este caso, que ya haya pagado de más y que nosotros le tengásemos que compensar, pues es un saldo a favor y hay que meterlo en su sobrerecibo para decir, ok, este saldo a favor lo tienes, no te lo doy en efectivo, pero lo tienes disponible para que para que vaya matando el ISR de los periodos que vayas generando. Y ahorita lo vemos de manera gráfica en el sistema para que lo podamos considerar. Por aquí nos pregunta José, ¿la opción para realizar el cálculo anual solo se habilita en el mes de diciembre o en todo el año? Recordemos, si estamos en el ejercicio, está disponible en diciembre. Si no lo hicimos en nuestro ejercicio, va a estar disponible para que lo hagamos en enero a noviembre. ¿Qué quiere decir? Yo estoy ahorita en diciembre del 2021. El cálculo anual habilitado es para el 2021. Si yo, por ejemplo, estaba en noviembre del 2021 y en el 2020 no hice cálculo anual, entonces en noviembre tengo habilitado todavía el cálculo anual del 2020, ¿ok? Eso ahí es la consideración. Si pasa noviembre y paso a diciembre y no hice el 2020, que desde ahí ya estamos mal, pero en el supuesto, pasa el noviembre, eh, pasa diciembre, perdón, y no hice el 2020, pues el 2020 ya en el sistema ya no se va a poder hacer, en el sistema. Sin embargo, hay que tomar también las consideraciones que nos dice la autoridad, cuándo hay que enterarlo, cuándo hay que enterar esos pagos del impuesto. Entonces, el sistema lo va a permitir, pero estamos a tiempo, pues creo que ya no estaríamos a tiempo. Entonces, nada más ahí para que lo consideren, ¿va? Y ahorita vamos a la parte del sistema. De igual forma, debemos de guardar y aplicar esos cambios. Recordemos que si guardamos y aplicamos esos cambios, pues entonces ya hay un resultado de cálculo anual. Entonces hay que validar, ¿estamos ya en el proceso donde lo vamos a aplicar o solamente lo estamos visualizando para no aplicarlo? Eso hay que considerarlo porque eso se va a ver afectado pues en los resultados del cálculo del periodo donde lo estemos realizando. Bien, y por aquí, como veíamos o como mencionábamos ahorita, pues con base al saldo a cargo o al saldo a compensar, pues recordemos que corresponde un impuesto a favor del empleado, el impuesto a compensar, y se va a mostrar en negativo. Quiere decir, pues, que a este empleado, por ejemplo, el cálculo anual le determinamos que con base a lo que ya se le había retenido, pues le retuvimos 64 pesos de más, entonces hay que compensárselos y juegan para el ISR del periodo, ¿va? O más bien para compensar contra el ISR resultante del cálculo del periodo. En el caso de que sea a cargo, pues el importe será positivo. Quiere decir, pues que ese ISR se va a acumular al ISR del periodo donde lo tenemos y si es un ISR mayor, pues se va a ir arrastrando a los periodos subsecuentes como lo veíamos.
Bien, aquí nada más como aclaración y como notación, pues recordar que tenemos aquí la columna de subsidio correspondiente que se resta al acumulado el concepto de ajuste al subsidio y por ahí pues vemos nada más la anotación. Esto nada más para recordar o por qué lo incluíamos, porque recordemos que desde el ejercicio 2020 a finales del 2020 pues estaban considerando ya los cálculos que se habían considerado con respecto al ajuste al subsidio y todos los cambios que hubo al ajuste al subsidio, pero que esos iniciaron desde el ejercicio 2020, nada más para que lo tengan en consideración, que desde finales del 2020, pues ya estábamos viendo reflejado estos acumulados en nuestro proceso de cálculo anual. El proceso de cálculo anual continúa igual como lo teníamos desde eh, el ejercicio anterior. Y de igual forma, pues aquí tenemos la parte del impuesto retenido que pues corresponde también al valor que sale como resultado de la resta del importe acumulado anual del concepto del reintegros que se hicieron también, ¿no? Bien, vamos a pasar ahorita al sistema para que entonces nosotros vayamos viendo este proceso y lo podamos ver reflejado. A ver, denme un segundito nada más. Bien, pasamos entonces al sistema. Y recordemos, entonces, es mi empresa que tengo aquí. Tengo una empresa con periodos semanales. Estoy en el periodo 51, que es perdón, el 52, que es el vigente. El 51 ya está autorizado y está timbrado. Si nosotros validamos, pues nuestra prenómina no está calculada y de igual forma nos podemos ir a procesos y tenemos aquí cálculo anual. Si nosotros ejecutamos el proceso de cálculo anual, nos va a decir, oye, tu nómina no está calculada, necesitas calcularla para que entonces sobre estos resultados podamos tener con qué jugar de ISR del periodo para ver si tiene a compensar o no con base al resultado del cálculo anual y pues se contrarreste contra el ISR que va a poder resultar de este mismo periodo o delimitar si se va a ir arrastrando a periodos posteriores. Eh, la recomendación entonces es después del respaldo, pues que nosotros hagásemos un cálculo y aquí corroborar pues las mismas fechas de pago que ya habíamos validado en la configuración de los periodos y estemos conscientes de que estamos ahorita en nuestro periodo 52. Le damos clic en calcular. Ya tenemos aquí nuestro resultado. Y, por ejemplo, si yo me voy a Juárez García, abro su sobre recibo, pues lo que estoy viendo aquí es el ISR del mes. Básicamente lo que tenemos aquí es el ISR del mes. Como si yo estuviera calculando una nómina común, ¿no? En el periodo 52. Ahí hasta este momento no vemos nada. ¿Por qué quiero hacer mención de esto? Porque vamos a ver ahorita resultados del cálculo y lo vamos a ver en el sobre recibo, ¿va? Si nosotros nos vamos entonces ya al proceso de cálculo anual, pues en este proceso habíamos dicho que vamos a ver la ventana, vamos a poder visualizar la opción de detectar y calcular que nos identifica cuáles son aquellos empleados a los que sí hay que hacerles el cálculo anual y a cuáles no, con base a las consideraciones que ya habíamos revisado, ¿no? Aquí el sistema detecta, pues tienes a 2 empleados a los cuales no hay que hacerles el cálculo anual porque sobrepasan los 400,000 pesos. ¿Puedo cambiar ese parámetro? No lo podemos cambiar. Ya el sistema lo está delimitando. Entonces, esta persona es responsable de realizar su declaración y presentar pues como tal su declaración de impuestos, ¿no? Si nosotros pudiésemos haber tenido alguno de los empleados que nos haya dicho, ¿sabes qué? Esperanza me dijo
que, pues aunque ella gane 54,000 pesos al año, pues no quiere que le hagamos el cálculo porque ella va a hacer su declaración. A lo mejor tiene otra actividad, tiene algún otro régimen fiscal en el que juega y quiere presentar declaración de sueldos y salarios y del otro régimen por su cuenta, pues ella decide y nos avisa y nos dice que no lo quiere hacer. Para eso, pues hay que darle doble clic a la columna de cálculo, aplica cálculo, perdón, y automáticamente se va a hacer el cambio a no. Con esto estamos delimitando, el empleado solicitó no hacer el cálculo. Entonces ya con esos nos, la empresa pues está respaldada. De igual forma, con la carta de aviso respectiva que debió de haber firmado el empleado, ¿no? Entonces tenemos aquí este cálculo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Pues básicamente que con base a los ingresos totales y a sus bases grabadas, pues va a ser la determinación de cuál es el impuesto que le va a corresponder. Por aquí está esta columna que se llama base grabada proyectada. ¿Para qué nos sirve esa de base grabada proyectada? Denme un segundo. En el supuesto de que nosotros no hayásemos calculado, perdón, no hayásemos calculado o hecho el cálculo anual en el último periodo, pues aquí tendríamos o deberíamos de tener una proyección de de los ingresos que pudiesen tenerse en los periodos subsecuentes hasta el final del ejercicio. El ejemplo que mencionábamos, si lo calculo en la primera semana de diciembre, en la segunda o en la tercera, pues hay periodos que todavía no finalizan, por ende, pues necesitamos una proyección. Y pues aquí ya nos está delimitando cuál es el impuesto. En este caso nos dice que es la tarifa del impuesto anual que le corresponde al empleado de acuerdo al ejercicio. De igual forma, pues esta información va a ser de manera similar con lo que respecta al subsidio correspondiente, donde detecta que con base a la base grabada anual, pues cuánto subsidio le correspondería. Y pues con base a eso, pues estamos viendo cuáles son los impuestos retenidos. Por aquí tenemos que el impuesto que tenemos es de 14,300, le corresponde 14,300 con base al cálculo anual y le hemos retenido hasta este punto o hasta ese ejercicio 51, le hemos retenido 14,406 pesos. Eso nos da entonces una diferencia y estamos teniendo que el cálculo anual nos dice, pues con base a esos ingresos que tú tienes, le debimos de haber retenido 13,000, pero de lo que tú ya le has retenido son 14,400, pues hay una diferencia de 85 pesos. Eso hay que compensárselo, ¿ok? Aquí hay un ejemplo diferente. Por ejemplo, esta persona ganó 72,000 pesos en sus ingresos. Nos dice que le corresponde por esos ingresos con base en las tablas de ISR anuales un impuesto de 4,632, pero que de igual forma a este empleado le corresponde el subsidio y la diferencia del el impuesto contra el subsidio, pues nos dice que el impuesto anual total es de 1,447. ¿Cuánto le has retenido en el cálculo de periodo por periodo y en ese acumulado de cálculo de ISR periodo por periodo? Pues le retuvimos 1,261. Quiere decir entonces, ok, pues aquí hace falta que a este empleado le retengamos esos 186 pesos adicionales. Es aquí entonces donde vamos a tener que considerar qué vamos a hacer con estos valores. Si es ISR a compensar, vamos a utilizar ciertos conceptos. Si es ISR a cargo, pues vamos a utilizar otros conceptos. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos conceptos. En la parte superior del cálculo, nosotros podemos visualizar
que tenemos el concepto para aplicar saldo a favor. ¿A qué se refiere? Pues aquí estamos identificando que existen dos conceptos que tienen una clave agrupadora del SAT, por ejemplo, la OP001 y la OP004, asignadas a conceptos, el de deducción 50 y el de deducción 55 dentro del sistema, y más adelantito vamos a ver a qué se refiere. Nosotros vamos a delimitar cuál es el concepto que vamos a utilizar para que aquellas personas que tienen saldo a favor, en este caso a compensar, pues utilicen este concepto con esta clave agrupadora que se va a ir a nuestro XML. Hasta este punto, pues nosotros ya tenemos el cálculo. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? Pues si tenemos nuestra célula de cálculo manual, como la que vieron el día de ayer en el ejercicio con mi compañero Daniel, pues pudiesen hacer la comparativa y decir, pues mira, de forma manual, con base a la base eh, con base, valga la redundancia, la base grabada, pues le corresponde cierto importe de, de ISR, tiene subsidio o no tiene subsidio y cuál es el impuesto del importe total a final después del subsidio, ¿no? Para delimitar, con base a las retenciones que ya se han tenido, pues cuál es el cargo o cuál es el ISR a compensar. Al final, pues nosotros vemos este apartado que nos dice saldo a cargo o saldo a compensar y de igual forma vamos a visualizar ese resultado. Cabe mencionar que nosotros podemos modificar esta columna. Si hay alguna modificación que la empresa quiera hacer, pues validado por el contador, desde aquí pueden hacer algún ajuste y hacer alguna modificación. Por aquí nos pregunta Miguel lo del concepto. Ahorita lo vemos de manera teórica y lo vemos de manera aplicada para que podamos visualizar. Por aquí nos pregunta Flor Guerrero si estamos en el ejercicio 2021, siempre se utiliza la cuenta de 55 o la cuenta de 50. Aquí, por ejemplo, lo que hay que identificar, y voy hacia allá un poquito, ahorita que pase a esta parte, que esto va relacionado con el timbrado del CFDI del documento. Voy a dejar ahorita nada más aquí la anotación, ¿va? Ahorita estoy seleccionando el D55, que es el concepto ISR a compensar y que tiene la clave agrupadora OP004. Vamos a ver más adelantito por qué selecciono esta, ¿va? Podemos seleccionar cualquiera de las dos, que es el D50, reintegro de ISR retenido en exceso, o P01. Pero ahorita vamos a ver por qué seleccioné esa, ¿va? Y esto lo voy a ir amarrando un poquito con el XML cuando lleguemos al punto del timbrado, ¿va? Por ahí ya salieron esas dudas. De igual forma, antes de que pasemos a validar reportes y a validar el por qué estamos utilizando este concepto y esta clave, hay que recordar que el mismo sistema nos da todas esas aclaraciones y esas consideraciones que nosotros habíamos mencionado anteriormente. El proceso podrá aplicarse en varios periodos del mismo mes de diciembre del ejercicio o en un solo periodo de enero a noviembre del ejercicio siguiente, que era lo que mencionábamos. Una vez cerrado el ejercicio, si se procesó el cálculo anual, este se tomará como definitivo y no podrá volverse a ejecutar. Lo que decíamos, si nosotros hacemos el cálculo en nuestro último periodo, pues, y estamos en diciembre, pues ya lo considera, y una vez que aplicamos y guardamos y no tenemos un periodo vigente todavía continuo en ese ejercicio, pues nos pasa al siguiente ejercicio y ya se considera como definitivo. Hay que recordar que el impuesto a compensar no puede ser mayor al valor del impuesto a retener en un periodo, y ahorita lo vemos a nivel de sobrerecibo, ¿no? Y al realizar el proceso del cálculo anual, el saldo del impuesto pendiente a compensar del ejercicio ya no podrá ser eh, tomado en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tuvimos, no sé, voy a poner el ejemplo así muy burdo, ¿no? 10,000 pesos de ISR a compensar. Esos 10,000 pesos
se van a tener que compensar o comenzar a compensar desde el periodo en el que lo hacemos. Para el ejemplo que estoy ahorita, estoy en el ejercicio 52. Entonces el cálculo del ISR me dice que le debo de compensar 10,000 pesos. Es muy burdo, pero quiero poner el ejemplo de esta forma, ¿va? Entonces, en el ejercicio del periodo 52, el ISR del mes son 1,000 pesos. Ah, pues entonces de esos 10,000 pesos se pueden matar 1,000 pesos con el ISR del periodo. Y nos queda un remanente de 9,000 pesos. Esos 9,000 pesos pasan al siguiente ejercicio para el periodo 1 del 2022 y me dice, ah, pues aquí puedes, el resultado del ISR del mes son 500 pesos. Ah, pues de esos 9,000 pesos te voy a compensar 500 pesos. No pagas el ISR o lo compensas, esos 500 pesos que te tienes se compensan con ese resultado. Nos quedan 8,500. Esos 8,500 se van a ir arrastrando periodo con periodo y aquí nos dice, pues si volvemos a realizar el cálculo anual en el siguiente periodo, pues ya no vamos a tener ese saldo pendiente para tenerlo en cuenta. Quiere decir que si llegamos a diciembre del 2022 y tuvimos un saldo de esos 10,000 pesos, nos quedaron todavía 2,000 pesos a compensar, pues ahí ya se pierden porque entra en juego el nuevo cálculo anual para el siguiente periodo, ¿va? Y de igual forma nos dice que se recomienda ejecutar el proceso pues en el último periodo del año o en los primeros meses del ejercicio siguiente antes de presentar la declaración de sueldos y salarios. Entonces aquí hay que tomar en cuenta por aquello de que decían, pues si tengo noviembre y todavía lo tengo disponible del de 2020, lo puedo hacer, el sistema te lo permite, pero pues aquí ya estamos incumpliendo con las fechas de la presentación de declaración de sueldos y salarios que dependiendo de si somos personas físicas o morales, pues se tendrán que hacer en los meses asignados, ¿no? Vienen esas consideraciones. Tengo pendiente todavía la parte de los conceptos que vemos aquí y cómo se ven reflejados y todavía tenemos pendiente revisar los reportes. Va. De igual forma, tenemos aquí en nuestro sistema, pues ese resultado. Si nosotros validamos en cualquiera de los empleados y le damos clic derecho, pues podemos ver el cálculo anual detallado, que es un reporte donde nos muestra la información de cómo se obtuvieron estos ingresos y periodo por periodo, pues cuáles son aquellos importes que se van generando. Con base a lo que tenemos al periodo 52, pues podemos ver que tenemos ese cálculo y que por aquí tenemos pues el cálculo pendiente para que nosotros lo podamos ver. Esto lo podemos consultar empleado por empleado para que nosotros validemos pues toda la información que generó y déjenme voy al final. Periodo 52. Ah, ok, nada más es una página al parecer. Sí, perdón, aquí está, la página 1 de 1. Y pues aquí tenemos esa información. A nivel de, sistema, pues el reporte de igual forma lo podemos obtener desde reportes, cierre anual, cálculo anual detallado y aquí estaremos viendo pues la información de esos resultados. Si yo me voy al sistema, voy a minimizar este proceso. Pero en procesos... Ay, ya lo perdí. Acá está. Cálculo anual detallado. Para el ejercicio 2021 de todos los empleados. Y de igual forma, pues aquí vamos a poder consultar
cada uno de nuestros empleados y validar la información de los acumulados que tuvieron periodo por periodo y cómo se consideraron para esta opción. Bien, ¿qué otra información podemos consultar dentro del sistema con lo que respecta perdónenme, a reportes? Pues nada más corroborar que también en el Cardex del empleado con por base, perdón, Cardex del empleado por acumulados, pues este reporte nos pudiera servir para entonces considerar lo mismo que veíamos anteriormente, si los acumulados que tenemos del empleado pues van a corresponder a lo que tenemos en el resultado. Y aquí vamos a determinar, por ejemplo, podemos hacer la comparativa, si tenemos la base grabada, cuál es lo que corresponde. Con base a los 4 acumulados que veíamos que se consideran para la base grabada. En este caso, el acumulado de ISR base grabada, el acumulado de ISR percepciones especiales, el de ISR base grabada y ISR liquidación. Todo esto pues suman a los acumulados que estamos visualizando en nuestro reporte de cálculo anual. También podemos validar si los acumulados de subsidio están afectándonos o tenemos asignados los acumulados a los conceptos específicos para que nosotros corroboremos con base al mismo Cardex, pues que ahora estemos checando los acumulados de subsidio. En este caso, aquí los estamos visualizando. Esto también lo podemos hacer para considerar o para tener como esa precaución de ir cotejando y de ir haciendo como match entre una cosa o entre un reporte y otro y podamos visualizar esa información. Bien, seguimos entonces con esa misma ventana del cálculo. Todavía no pasamos al sobrerecibo, pero ahora sí vamos a hablar de las claves que mencionábamos. En este caso, existen varias claves agrupadoras, las cuales se asignan a ciertos conceptos dentro de los conceptos de cálculo de la nómina para que nosotros delimitemos qué clave vamos a utilizar cuando se utiliza o cuando tenemos un saldo a favor del empleado. Y tenemos básicamente estas claves. La 01 para cuando se hace una devolución eh, eh, por algún error de cálculo en el ejercicio vigente. Tenemos la clave 04 para cuando se hace una compensación por resultado del uso de la tarifa anual. Y tenemos una clave 05 para cuando hacemos un reintegro del ISR retenido en exceso. Y en este caso por aquí nos especifica siempre que no haya sido enterado al SAT. En esta se puede utilizar para devoluciones en caso de errores. Son 3 claves las que vamos a poder utilizar para favor del cuando tenemos saldo a favor del empleado. Y estas 3 claves van relacionadas a los conceptos que podamos utilizar. Si bien nosotros vemos en el sistema donde tenemos cálculo anual, por aquí, denme un segundo. Acá está la ventanita, perdón. Tenemos estas claves, pues aquí vamos a tener disponible la 01 y la 04 y va de la mano a identificar dónde estamos realizando básicamente el cálculo anual. ¿Y por dónde me refiero? A en qué fecha lo estamos haciendo, si estamos en el ejercicio vigente o si lo estamos haciendo en un ejercicio posterior. Y para eso, pues nos vamos a apoyar de la siguiente gráfica para que nosotros delimitemos. Si estamos calculando en diciembre, pues vamos a poder utilizar la clave 04, terminación 04 o la clave terminación 01, en este caso de ISR a compensar o de reintegro
de ISR retenido en exceso. Existe la clave 5 que veíamos y en este caso esta clave la podemos utilizar cuando estamos haciendo el cálculo en un ejercicio posterior, porque si ustedes observan, pues este va relacionado al ejercicio anterior. ¿Qué quiere decir? Si yo si yo hago el cálculo en diciembre, pues voy a utilizar el concepto 55 o el concepto 50, porque estamos utilizando la clave 04 y la clave 01. Si yo utilizo, si hago el cálculo de enero a noviembre, pues puedo utilizar la misma clave 4, porque inclusive la autoridad nos dice que esta clave puede ser utilizado en los dos ejercicios, porque simplemente nos está especificando que esta clave corresponde a la aplicación del saldo a favor por la compensación anual. No nos está especificando si debe de ser, así como tal el nombre, si debe de ser en un ejercicio u otro, pero en las validaciones o en la guía de llenado del XML dice que se puede utilizar en cualquiera de los dos en cualquiera de los dos escenarios, si se hace en diciembre o se hace en em, de enero a noviembre. Entonces aquí nada más hay que identificarlo. Si utilizamos la clave terminación 4, en cualquiera de los dos lo vamos a hacer. Si utilizamos la 01 es porque lo estamos haciendo en diciembre. Y si utilizamos la 05 es porque lo estamos haciendo de enero a diciembre. Por aquí nos pregunta Flor Guerrero, si en diciembre 2021, dice, si en diciembre 2021 lo correcto es compensar el ISR con la cuenta de 55, porque es la que el sistema arroja al momento de aplicar el resultado. Al momento de aplicar el resultado, la cuenta 50. Sí, de hecho la recomendación es, o lo más común es utilizar esta clave. Inclusive esta misma clave es la que se recomienda porque a nivel de XML lleva el nodo, lleva el nodo para que nosotros podamos visualizar. Déjenme ver si lo tengo aquí en la pantalla. Lleva el nodo. Aquí está la clave 04, que es la de compensación anual. Lleva el nodo para determinar cuál es el remanente de saldo a favor. Y esto va de la misma relación de ese ejemplo burdo que les ponía de los 10,000 pesos. Si yo voy utilizando o voy compensando periodo por em, periodo por periodo, ese saldo a favor de ISR, pues aquí vamos a ir viendo un remanente que se va a ir considerando y en el XML va diciendo, pues de esos 10,000 ya se compensaron 1,000, tienes un remanente de 9,000. Y eso se ve reflejado a nivel de XML porque estamos utilizando la clave con terminación 4, que es específicamente la clave que hace referencia a la aplicación de saldo a favor por compensación anual. Si utilizamos la otra clave, hace más referencia a, a, este, a un error que por nuestro cálculo y eso pues es como más considerado eh, por la configuración de nuestro sistema o por la misma compensación que se hace, que no es resultado de un cálculo anual, sino es el resultado del cálculo periodo por periodo, pues se considera entre comillas como error, ¿no? Es más recomendable utilizar esa clave. Y por eso la recomendación es pues utilizar en este caso la 55 de ISR a compensar. ¿Por qué? Nuevamente, porque la clave agrupadora del SAT OP004 especifica aplicación de saldo a favor por compensación anual y porque a nivel de XML esta clave genera ciertos nodos o ciertos atributos en el nodo compensación saldo a favor y nos va a llevar un remanente. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, aunque puedes utilizar la otra, cuál es la recomendación y el por qué, ¿no? Bien,
Esto que estábamos hablando ahorita entonces de las claves, pues vaya relacionado a lo que vamos a pasar a ver ahorita a nivel gráfico en el sistema. Y me voy a ir un poquito, me voy a adelantar a la PPT. Para que veamos ahorita qué timbre y que veamos el XML, pues veamos este resultado al menos de uno de los empleados y a nivel de sobrerecibo, pues lo que nosotros vamos a estar visualizando es esa información. Cuando tenemos saldo a favor, pues vamos a ver reflejado ese concepto 55 ISR a compensar y que este ISR a compensar pues va a considerarse o va a ir considerándose contra lo que tenemos de ISR al mes de este periodo. Por ejemplo, si tenemos aquí 750 del mes y tenemos un ISR a compensar de 907, pues solamente podemos compensar los 750 y el restante pues lo estaríamos viendo a nivel de XML como un remanente, ¿no? Y ese remanente del restante de esos 750 y esos 900, pues se van a ir al siguiente ejercicio, al siguiente periodo, perdón, donde pues tenemos todavía un ISR a compensar y de esa forma pues lo vamos a ir viendo reflejado. Cuando tenemos un saldo en contra, pues el sistema automáticamente determina cuáles son las claves que se van a utilizar y en este caso, si estamos dentro del ejercicio, pues es el ISR retenido del ejercicio vigente con la clave agrupadora de 002 y si estamos en un ejercicio siguiente, pues estamos utilizando la clave de la clave D01. La clave D01 en el concepto de 33 ISR retenido del ejercicio anterior y lo vamos a ver ahora reflejado como el concepto 102, que es el de utilizado en diciembre, que se ve ya como actualizado cuando nosotros estemos en ejercicios posteriores. Voy a pasar al sistema para que veamos esto reflejado a nivel de sobrerecibo y a nivel de XML una vez que nosotros timbremos. Voy a tomar como referencia dos de los empleados. El primero de los empleados pues es es Benito y tengo a José. Tengo un empleado al cual le vamos a compensar 85 pesos porque le retuvimos ISR de más y esa diferencia pues nos dio 85 pesos. Y voy a tomar como referencia al empleado número 2 porque le retuvimos una cantidad eh, menor a la que le debimos de haber retenido. Entonces ahí tenemos dos ejemplos. Una vez que tenemos este cálculo, voy a darle guardar y aplicar para que entonces estos cálculos los veamos reflejados en nuestro periodo 85 y 186. 85 y 186, que son los ejemplos que vamos a visualizar. 85 es a compensar y 186 es a cargo. Le debemos de cobrar más impuesto. Ahí está. Ya está guardado y aplicado. Recordemos que una vez guardado y aplicado, pues se ve reflejado en nuestro cálculo. Y ahora, si yo tomo el empleado número 1 y abro el sobrerecibo, pues aquí lo que estamos viendo, tenemos el impuesto del mes correspondiente a este último periodo 52, pues nos dice que son 275.91. Sin embargo, tenemos ya reflejado ahora sí el concepto 55 con la clave agrupadora 004, que esa la vamos a ver a nivel de XML, pues tenemos ya el ISR a compensar de 85 pesos. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, lo que se debe o lo que hace el sistema es decir, pues en este mes
en este periodo, perdón, con base al ISR del mes, te debo de retener 275 pesos. Sin embargo, pues tú ya tienes aquí a favor 85 pesos por el ISR a compensar resultantes de el cálculo anual. ¿Qué va a pasar? Pues a nivel de deducciones, esto lo vamos a ver reflejado de la siguiente forma. Lo voy a poner aquí nada más en pantalla para que lo podamos ver, ¿no? Voy a sacar la calculadora y nos dice, ok, tú tienes 275.91 de ISR. Le vamos a deducir también 73 pesos de IMSS. Pero tienes un resultado a compensar de 85 pesos. Hay que restárselo a esas deducciones. Entonces, eso juega a favor del empleado en el cálculo de la sumatoria de los ingresos y las deducciones, ¿no? Entonces, aquí le restamos los 85.08. Son 264. Por aquí tiene otro reintegro del mes. Y por aquí tiene un ajuste al neto. Menos 0.07. Y básicamente nos dice, ok, es lo que te corresponde de deducciones de el periodo, 187 contra los 187 que tenemos aquí. Ahorita, pues para esa parte de la suma de las deducciones, pues están considerando aquí para el periodo, pues algunos otros conceptos. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que rescatar en esta parte conceptual del cálculo anual, pues es que este resultado que vemos aquí con el concepto que nosotros seleccionamos al momento del cálculo, que en este caso fue el 55, pues juega a favor en este sentido contra lo que respecta a las deducciones de ISR del periodo. En este caso, se calculan con el ISR mes. Y tenemos los 187. ¿Qué va a pasar para cuando lleguemos al periodo 1 del ejercicio 2022? No va a pasar nada porque estos 85 pesos automáticamente se compensan porque el ISR del periodo, en este caso, de este periodo, es mayor. Si yo hubiese tenido aquí 300 pesos, pues entonces solamente pueden jugar 275 y tenemos un resultado de 25 pesos aproximadamente que se van para el otro periodo. Bien, vamos a ver ahorita el ejemplo del empleado número 2, que al momento de abrir el sobrerecibo, ¿qué es lo que estamos visualizando? Si ustedes observan, a este empleado el ISR del mes le corresponde de 21.39. 21.39 del mes más el ISR retenido del ejercicio vigente. Aquí es donde va a entrar en juego, pues, esa parte de si son los 10,000 pesos que le tengo, que lo tengo que retener, pues estaría validando la empresa, el mismo contador, el mismo fiscalista, pues si esto no le impacta demasiado al empleado, ¿no? Porque pues no tenemos ISR con el cual sumar. Aquí, por ejemplo, el ISR del mes, pues estaría sumando al ISR retenido del ejercicio y por cuestión de ISR, pues serían los 186.22 más los 21.39. Si ustedes bien observan en este sentido y parte de un comentario que nos hacían hace unos momentos, por aquí déjenme lo visualizo.
que nos hacían de manera inicial. Con el cálculo del ajuste al subsidio del ISR mensual, no habría que tener mucha diferencia contra lo que se calcula año, calcula anual. ¿Es correcta la suposición? De cierta forma es correcta, porque recordemos que periodo con periodo, pues está haciendo ya ajustes al subsidio, ajustes al ISR retenido y demás, y se van haciendo ciertas compensaciones. Entonces, lo que se pretendía o lo que se pretende, pues es que a nivel de cálculo anual las diferencias vayan resultando menores, ¿no? Y de esta forma, pues no haya tanto impacto en todos los importes con lo que respecta a retener y a compensar. Si nosotros tenemos entonces estos dos empleados, voy a autorizar la nómina para timbrarlo y podamos ver a nivel de XML esos conceptos, ¿va? Me voy a ir al menú de procesos, voy a autorizar la nómina. Ya está autorizando. Por aquí me pide la fecha de cálculo del periodo 2. Lo voy a poner 09/01/2022. Le doy a aceptar. Ya está. Estoy en el periodo 1 del 2022. Voy a timbrar esas nóminas del periodo 52. En lo que hace el timbrado, vamos a esperar unos segundos. Por aquí hay una pregunta que nos hace Francisco. ¿Usar deducción 45 ISR en lugar de en lugar de ISR-SP? Recordemos que estos cambios que ves aquí, Francisco, pues ya van relacionados con el cambio que traemos desde el del 2020, finales del 2020, con los ajustes al subsidio mensual. Recordemos que ahora el sistema calcula de forma periódica, aunque sea un periodo, utiliza el concepto mes, pero sí está haciendo el cálculo como periodo. Esto viene a sustituir lo que nosotros anteriormente conocíamos como SP, para que lo tomemos ahí en consideración. Pero es cuestión nada más, Francisco, el nombre. Sí, sí es muy común que estemos como familiarizados con que el mes lo relacionamos con otro concepto, pero ya mes es el cálculo normal para periodo a periodo, ¿va? Bien, entonces, tengo aquí ya entonces los archivos timbrados. Voy a irme a el visor de documentos digitales para visualizar el XML del periodo 52 del empleado número 1. Aquí está, déjenme. Recuerdo, el empleado número 1 era Benito, si no me recuerdo. Voy a darle ver XML. Aquí está. Si nosotros observamos, pues ya vemos a nivel del concepto del complemento de nómina, pues estamos visualizando este de aquí.
¿Cuál es la clave que estamos utilizando? La 004 es el ISR compensar. Aquí está la 4, ISR compensar por un valor de 8508, que estos se ven reflejados en el mismo o juegan para matar el ISR del periodo que tenemos ahí y como tal el saldo remanente pues son 008. ¿Por qué? Porque traíamos un saldo de no recuerdo si eran 200 y feria del periodo. Ahorita lo checo para tenerlo más clarito, clarito. Déjenme minimizo. Lo puedo ver ahí desde el mismo. Lo puedo ver desde el mismo visor, pero para que sea más gráfico con el sobre recibo. Aquí está. Así tenía 275 del ISR del mes en el periodo y tenemos 85. Entonces estos 85 vienen a jugar o contrarrestar estos 275 y por ende, cuando vemos a nivel de XML, el concepto de saldo remanente, saldo a favor, pues es cero porque los 85 pesos automáticamente juegan a compensarse porque el ISR del periodo es de 275. Ahí está. Bien, vamos a ver entonces el otro, el otro sobre recibo que era del empleado número 2, José María. Abro el sobre recibo. A él estamos sumando los 21 pesos del periodo ISR del mes del periodo correspondiente y los 186. Si nosotros vemos a nivel de XML, entonces en el visor era el empleado número 2, este de acá. Por aquí estamos viendo. Aquí está. La deducción que es 02 y nos dice que está utilizando la clave 102 y es el retenido del ejercicio vigente. Los 186 pesos. Esto lo vemos ya como un nodo básicamente, como cualquier otro nodo de deducción que tenemos aquí. Juega de la misma manera que juega el ISR del mes y va a irnos a afectar ese saldo. Bien, pues de esta forma estamos concluyendo, estamos llegando al final de lo que corresponde al proceso del cálculo anual. Si nosotros bien vemos en el proceso, en el sistema, este proceso ya automatizado, lo que sí hay que tomar en cuenta, pues son todas aquellas consideraciones que nosotros vemos desde entender el concepto que vieron el día de ayer de forma manual para que inclusive ustedes puedan ir jugando hacer esos cálculos de forma manual hasta ir validando de qué reportes nos podemos apoyar para ir cotejando que la información sea necesaria. Considerar con base a cada escenario, con cada empresa, con cada cliente que nosotros tengásemos, pues dónde le conviene, de cierta forma conviene ir comenzando a jugar con el cálculo anual, si tenemos periodos en diciembre, varios periodos, y que sepamos que vamos a tener ingresos adicionales para compensar probablemente en esos periodos o sin importar nos vamos al último periodo, pues eso ya corresponde a prácticas de cada organización, ¿no? De igual forma, ahorita si yo me voy en el periodo número 1, por ejemplo, del 2021, y me voy a, permítanme, proceso del cálculo anual, pues aquí ya no podemos detectar, pero sí podemos ir viendo
este resultado. ¿Por qué aquí me da ya, ojo aquí, estoy en el ejercicio 2022, en el periodo 1, ya autoricé el 52, donde hice cálculo anual, y por qué tenemos aquí saldo a compensar 0 o demás. ¿Por qué? Porque en el periodo 52, todos esos resultados de cargo a favor y cargo en contra se pudieron cubrir con los importes, al menos en los importes de compensar, con los importes de ISR del mes del periodo 52. Entonces, esos 55 ya se compensaron, que eran aquí esos 85. Ahorita a este ejercicio ya no hay nada que compensar porque no hay un remanente. ¿Recuerdan el nodo o el atributo del nodo de la retención? Pues aquí ya no hay un remanente. Entonces, este resultado ya no va a ir arrastrándose al ejercicio 2022, porque todo esto de aquí, estas compensaciones fueron cubiertas en el mismo periodo 52 por el concepto o matando básicamente el saldo a compensar contra el ISR del mes correspondiente a el periodo donde lo estuvimos calculando. Entonces, este aquí saldo a compensar ya no hay nada que arrastrar. Retención que se debió de haber hecho, pues también se realizó en ese mismo periodo y pues si yo sigo visualizando este cálculo anual que ya se cerró y ya se hizo en el 2021, pero lo abro en el 2022, pues no tendría por qué estar viendo saldos a cargo o a compensar porque ya no hay remanentes, ¿va? Bien, pues con esto cierro la sesión del día de hoy. Por ahí había varias preguntas que traté de irlas contestando conforme íbamos avanzando y de igual forma, por ahí ya hice precisión a algunas de ellas con respecto a las claves que por aquí nos preguntaban, con respecto a ese ejemplo que nos daba alguno de ustedes, que era Alejandro, de cuándo realizar el- el cálculo. Por ahí también alguna aportación de Francisco, no recuerdo si era Francisco, de cómo lo realizaban en su empresa. Eso también aporta. Dice, la diferencia a retener al trabajador se podrá realizar en dos o más nóminas. En teoría, la diferencia a retener, esa la pudieses hacer, si es que lo deciden hacer así, pues de esta forma. Recordemos que eso primero hay que validarlo con el contador si es válido que lo puedan hacer, pero quien se los va a decir es el contador si lo pueden hacer o no lo pueden hacer y bajo qué sustento. En el sistema lo pueden hacer. Recordemos que lo pueden hacer porque en el proceso, cuando veíamos ahí cálculo anual, en el resultado a compensar, recordemos que esta modificación la podemos hacer. Si yo, por ejemplo, delimito que de esos 186 solamente le voy a retener los 100 pesos, pues aquí lo modifico, 100 pesos, y esto se ve reflejado en el sobrerecibo. Debemos de tener entonces en cuenta que por aquí debemos de tener un remanente que tendríamos que hacerlo. ¿En el sistema lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer. Modificando esta columna, recordemos que es la única columna que va a ser modificable cuando estemos aplicando ese cálculo. Va, con eso, por ahí respondo a la pregunta de Miguel y a la pregunta de Alejandro. En el sistema se puede hacer con las consideraciones y con la aprobación, obviamente, del contador fiscalista, quienes son los que dan la pauta de qué si quieren hacer o qué no quieren hacer, ¿va? Bien, pues si no hay más preguntas al respecto, pues agradecerles a todos nuevamente por su tiempo y por estar al pendiente de estas sesiones, por estar al pendiente de capacitarse con temas que son necesarios, al menos en estas fechas. Y de igual forma, recordarles que la sesión ha sido grabada. Va a estar disponible en mi gestión en la parte de capacitación, podcast y tutoriales. Desde ahí la van a poder localizar en un lapso de 48 horas hábiles para que la puedan consultar. Y de igual forma, invitarlos a que nos apoyen contestando la encuesta al final de la sesión. Mi nombre es Felipe García.
desearles muy buen fin de semana y nos estamos viendo en las próximas sesiones. Hasta luego.